Cuando se hacen quesos, y me refiero a cualquier tipo de quesos, a veces las cosas no salen como las planeamos y se presentan problemas que de repente no sabemos cómo resolver. Y al no saber qué hacer, nos ponemos nerviosos, de mal humor y hasta botamos el queso frustrándonos diciendo que hacer quesos es muy difícil y que no servimos para hacer quesos, en fin. Bueno, no se preocupen porque en el Cheese O'Clock de hoy les voy a enseñar 10 problemas y soluciones en la manufactura de quesos artesanales. Número 1. Que la leche no cuaja por sí sola. Hola amigos, soy Dietrich Truxes, el doctor quesero, y quiero darles una vez más la bienvenida a mi canal y a otro de mis videos. A veces pasa que cuando queremos que la leche se nos cuaje, eso no pasa. Esto suele deberse a varias razones y la primera es que la leche esté vencida. La segunda razón que deben descartar es estar seguro de que su renner funciona correctamente. Y para asegurarse que el renner funciona, coloquen un poco más de renner a la leche que están haciendo. Si todavía eso no sucede, si todavía la leche no cuaja, quiere decir que el renner puede estar vencido. Ahora bien, si no utilizaron renner, sino que dejaron cuajar la leche por acidificación natural, lo cual ocurre después de las 48 horas, y ven que la leche no se ha cuajado, quiere decir que la temperatura es demasiado fría y deben subirla. Una forma de corregir esto es llevar la leche al horno y encender la bombilla y revisar la leche cada 3 horas. La luz del bombillo hará cuajar la leche y cuando el queso alcance la consistencia deseada, desueren y sigan la receta normalmente. Número 2. La leche se coagula demasiado rápido. Si al colocar el rennet notas que la leche se coagula demasiado rápido, una razón puede ser que la leche esté demasiado ácida. Esto puede deberse a una adición excesiva de cultivo láctico o a un periodo de maduración demasiado largo. Para solucionar este problema, utiliza en tu próximo quesos menos iniciador o lo que es lo mismo, menos cultivo. O intenta acortar el tiempo de maduración. También si colocas demasiados rennet o cuajo a tu leche, esta se coagulará demasiado rápido y le dará a tu queso un sabor amargo. Como recomendación inicial, sigue siempre las recomendaciones del fabricante de tu rennet y ve ajustando la cantidad a colocar hasta que obtengas un tiempo de cuajado aceptable. Número 3. La cuajada no estira. Si estás tratando de hacer mozzarella y al calentar el queso terminaste con un montón de cuajada que no estira, este es un ejemplo de que tu cuajada puede ser que no hayas recibido el calor necesario para fundirse y estirarse correctamente. Existe también otra razón por la cual la cuajada no se estira, pero antes de explicártela, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos. Para suscribirte, solo sigue el link que te pongo aquí arriba. Bueno, como te decía, la otra razón por la que la cuajada no estira es que la leche que utilizaste tiene la proteína demasiado desnaturalizada y por lo tanto tampoco le hará. Eso pasa mucho si usas leche de larga duración UHT o leche ultra pasteurizada. También si calientas demasiado la cuajada, vas a romper el epitelio que recubre las fibras de proteína y la grasa libre quedará expuesta y perderás el queso. Como norma general, usa leche pasteurizada que no esté homogeneizada y calienta la cuajada en el rango de 160 a 170 grados Fahrenheit. Otra razón por la que la cuajada no estira es que ésta no esté lo suficientemente ácida. La acidez en la cuajada es la clave para que un queso estire correctamente, pero eso te lo explicaré en más detalle en mi curso de queso artesanal si sigues el link que te pongo aquí arriba. Entonces, si tu cuajada no estira, revisa lo que te acabo de explicar anteriormente, pero por favor no botes el queso. Aunque este no te va a estirar, vas a poder hacer una excelente ricota o un excelente queso fresco. El hecho de que la cuajada no estire no es de preocuparse. A mí me ha pasado muchísimas veces, así que no te aflijas. Lo que debes hacer, si eso pasa, es escurrir la cuajada, sálala y úsala como ricota o requesón. Y si quieres una consistencia más dura, mete todo en un molde y prénsalo. Esa ricota es deliciosa con fruta fresca o espolvoreada en una ensalada. Ahora bien, si lo que quieres es hacer mozzarella, deja la cuajada envuelta en plástico por unas 2 semanas más o menos,
dentro de la heladera y la proteólisis hará que la cuajada eventualmente estire, te lo aseguro, y el queso podrá derretirse. Número 4. La cuajada se desintegra al revolver. A veces pasa que al cortar la cuajada, esta se desintegra y las razones posibles son las siguientes. Primero, que el cuajo por algún motivo puede haberse debilitado. El cuajo o rennet dura generalmente 2 años y después de ese tiempo tiende a perder efectividad. Para extender la vida del rennet al máximo, mételo siempre en el congelador y sácalo solamente cuando lo necesites, es decir, al momento de cuajar. Y segundo, cuando coloques el cuajo, revuelve por 1 minuto máximo y deja reposar todo para que la leche se cuaje. Si agitas por más de 1 minuto, la leche se empezará a cuajar y al seguir revolviendo las proteínas se irán rompiendo en cadenas más pequeñas y terminarás con una cuajada muy pero muy fina, así como si fuera una papilla o una ricota, incluso después de que la cuajada haya cuajado y parecía que estaba firme. Y aquí te doy un tip. Cuando coloques el rennet para cuajar la leche, revuelve suavemente de arriba hacia abajo y hacia adelante y hacia atrás. Y como te dije, hazlo por no más de 1 minuto. Número 5. La cuajada no da el corte limpio. A veces pasa que cuando estamos cuajando la leche y es momento de cortar la cuajada, todavía no luce como un yogur o como un gel y no nos ha dado el corte limpio. Eso se debe a que quizás la quimosina del rennet necesite más tiempo para cuajar. Para eso, dale a la leche unos 10 o 15 minutos adicionales para que la quimosina actúe y cuaje la leche. Si después de haber esperado notas que aún la cuajada es débil y la leche no cuaja, puedes agregar un poco más de rennet o cuajo. Este problema también puede deberse a que el rennet esté inactivo o vencido. Ahora bien, si después de haber agregado más rennet notas que la leche todavía no mejora, quiere decir que la leche ha sido ultra pasteurizada o que la leche es homogeneizada y debes cambiarla. Y si todavía corrigiendo eso tu leche no cuaja, eleva la temperatura de la leche a unos 37 grados centígrados. El aumento de la temperatura ayudará a cuajar la leche. Número 6. El queso es amargo. Cuando un queso es amargo puede deberse a 2 causas. La primera causa es que colocaste demasiados rennet al momento de cuajar y para mitigar eso te voy a revelar un truco. Agrégale a la cuajada un poco más de sal de la dosis original. La sal enmascara el sabor amargo. Pero antes de explicarte la segunda razón, quiero decirte que si hasta ahora te ha gustado el video, puedes compartirlo con tus amigos. A YouTube le encanta que compartan sus videos. Así el video podrá llegar a muchísimas más personas y YouTube también lo recomendará. La segunda razón por la que un queso se pone amargo se debe a que el queso también puede ponerse amargo con la edad. El amargo del queso generalmente desaparece en la fase final de la maduración, pero eso dependerá de su contenido de humedad. Si por ejemplo hiciste ricota hace 3 semanas y esta tiene un sabor amargo, probablemente será mejor que la botes porque esta ricota tiene mucha humedad y es mejor desecharla porque puede estar empezando a descomponerse. Pero si hiciste un queso duro, digamos un pecorino o parmesano, el amargo del queso va a desaparecer en la fase final de la maduración. Número 7. El queso parece de goma. Hay 2 causas posibles por las que un queso puede ser gomoso. Primero, esto puede suceder cuando se usa una cantidad excesiva de cuajo. En ese caso, la próxima vez que hagas queso, disminuye la dosis de cuajo. La otra razón es que el queso tenga demasiado calcio, el cual puede deberse a que colocaste demasiado cloruro de calcio en la leche o que la cuajada se chedarizó demasiado. En el caso de que la cuajada se haya sobrechedarizado, no te preocupes y aunque el problema no es exactamente reparable, el queso que te resultará podrá comerse y quesos como ese tienen un sabor delicioso cuando se derriten. Usa este queso para hacer pizzas o ponlo sobre el asador y se pondrá suave y blando sin llegar a derretirse. Quesos como este son el queso fresco y el queso halloumi. Por cierto, si quieres aprender a hacer halloumi o cualquier otro tipo de queso artesanal, vas a necesitar buscar todos los ingredientes e implementos para hacer queso. Solo sigue el link que te pongo aquí arriba y resolverás tu problema. Número 9. El queso no tiene sabor. Cuando un queso no tiene sabor,
puede deberse a varias causas. Una causa es que la leche se haya calentado demasiado y hemos matado el cultivo y este no acidificó la leche. Otra razón es que el cultivo esté vencido o que la temperatura de maduración del cultivo fue demasiado baja y el cultivo todavía está dormido. Otra posible razón es que el queso sea muy fresco y sea necesario envejecerlo por más tiempo. Para evitar todo eso, calienta el cultivo a su temperatura de reproducción ideal y si ya hiciste el queso, envuélvelo y déjalo en la heladera por unos 30 días a unos 8 o 10 grados centígrados para que se madure más tiempo. Si notas que el queso es constantemente insípido cada vez que lo haces, es posible que consideres revisar tus protocolos de maduración o agregar un poco de lipasa a tus recetas. La lipasa es una enzima que actúa sobre la grasa y le da al queso un sabor muy rico. En el caso de la mozzarella o la ricota, por ejemplo, si notas que estas son demasiado insípidas cuando las haces y no tienen sabor, es posible que necesiten un poco más de sal. En ese sentido, agrega un poco más de sal y vuelve a probar. También si deseas conocer un poco más sobre cultivos lácticos, busca mi video de cultivos lácticos en el link que te pongo aquí arriba. Número 10. El queso al prensarse forma grietas o presenta espacios vacíos. Cuando eso pasa, es posible que la presión aplicada al queso sea demasiado débil, lo que da como resultado una cuajada que no se haya cohesionado lo suficiente, originando grietas o espacios vacíos dentro y fuera del queso. Para corregir eso, intenta aumentar la carga y el tiempo de prensado. Eso hará que la cuajada pierda más suero y se compacte más. También al prensar, trata de mantener el queso caliente para que el calor favorezca a la sinéresis. Si deseas saber qué es la sinéresis, mira mi video de sinéresis en el link que te pongo aquí arriba. Y aquí te doy un tip. Cuando prenses el queso, hazlo por máximo 24 horas, ya que un tiempo excesivo de prensado también hará que el queso se agriete. Bueno, estos son solo 10 problemas con sus posibles soluciones. Hay muchos más, pero en un próximo video te explicaré otros problemas adicionales con igualmente sus posibles soluciones. Está pendiente y nos vemos en el próximo video.